El heredero oscuro, capítulo 45. Cuando la figura sombría salió de la ladera, Will estaba preparado. Se le daba bien esconderse y mantenerse fuera de la vista, y salió en silencio de la cobertura nocturna de los árboles hacia el camino que tenía delante. «Will», dijo Catherine, «yo solo...» Will miró el cabello bien peinado de Catherine y sus pulcras patillas, sus gafas y su discordante ropa de profesor. «Eres uno de ellos», le dijo Will. «Un retornado». Catherine se empujó las gafas por el puente de la nariz, una costumbre cuando se ponía nervioso. «¿Qué?» «Mi querido amigo, todos estamos nerviosos. Todos estamos... Pero esto es...» «Los barracones», dijo Will. «¿Qué?» replicó Catherine. «En el palacio tú conocías el camino a los barracones, pero nunca habías estado allí. No en esta vida. Nadie lo ha hecho. Nadie conoce el trazado del palacio, pero tú guiaste a tus hombres directamente hasta la sala del trono, y fuiste el único que no cayó ante la muerte blanca cuando llegaste aquí». Catherine estaba mirándolo fijamente. «En la excavación intentaste evitar que se quemaran los cuerpos», dijo Will. «No comprendía por qué hasta que descubrí qué era la muerte blanca. Para ti no estaban quemando cadáveres, estaban matando a mis compatriotas», dijo Catherine. Su rostro había cambiado mientras Will hablaba. El corazón de Will latía con fuerza. Una cosa era suponer y otra obtener una confirmación. Continuó hablando con calma. «Eres uno de ellos. Ibas al palacio para despertar a los demás». Para su sorpresa, Catherine soltó una abrupta carcajada. «¿A los demás? Los demás me dan igual», replicó Catherine. «Solo me importa ella». ¿Ella? Ante sus ojos, Catherine estaba despojándose de la identidad del inofensivo historiador. No lo había negado, como Will esperaba. Quizá había una parte de él, sola con aquel secreto, que quería ser descubierta. Will conocía aquella sensación. «Me desperté en una pira», dijo Catherine, «en el cuerpo de un niño de 7 años. Estaban quemando a los retornados, pero eso ya lo sabes. Queman a todo el que cae por la muerte blanca. Querían quemarme a mí, pero esperaron demasiado. Me desperté y una mujer les gritó que pararan. Era la madre de este cuerpo. En la confusión que siguió me liberé y huí. Entonces no había tenido suerte. Era el único de los míos que había sobrevivido. ¿Cuántas docenas de nosotros habían abierto los ojos en el fuego? ¿Cuántos centenares habían despertado gritando de dolor en un infierno?» «El calor», pensó Will, «la bofetada de aire caliente como la de un horno, la cuerda sudando en el calor y después ardiendo. Había visto cuerpos quemarse y carbonizarse en el alcázar de los siervos cuando quemaron a los muertos». «¿Cuál era el nombre del niño?», le preguntó Will. «¿Qué niño?» «El niño cuyo cuerpo ocupaste». «¿Cómo voy a saberlo?», replicó Catherine. «Puede que su madre lo gritara», sugirió Will. «Esto fue hace 30 años», dijo Catherine con desdén. «Me marché de este lugar, de este agujero. Fui a Inglaterra a estudiar historia y descubrí que mi pueblo había sido olvidado. ¡Olvidado! El mundo entero era un agujero. Esta gente cree saber lo que es la muerte, pero no tiene ni la menor idea. Solo piensan en su propia muerte. No se imaginan a todos los que conocen muertos, a todos los de su ciudad muertos, a todos los de sus épocas muertos. Millones de vidas tragadas por un agujero negro de olvido. Hasta que es como si nada de ello hubiera sucedido en realidad». «¿Quién es ella?», le preguntó Will. La expresión de Catherine flaqueó. «Ella era importante para mí. Prometimos que regresaríamos juntos, y ella sigue ahí abajo, en la oscuridad. Sigue atrapado en el pasado. Como lo estarían todos los retornados», pensó Will. Cada rencilla, cada pasión abrirían los ojos en sus nuevos cuerpos y las sentirían, y llenos del mundo antiguo no se preocuparían por aquel. Como a Catherine no le había importado nada el niño cuyo cuerpo había robado, cuya vida había sobreescrito con la suya. Había un pensamiento más oscuro e incómodo. Estaba claro que Catherine no había reconocido a Sarcean ni a Anarion. Quizá era un soldado raso de rango demasiado bajo para haber visto alguna vez al rey o a su consorte, pero los generales de ese ejército oculto lo harían, como Devon los había reconocido a ambos a primera vista en cuanto los liberaran. «Voy a despertarla y no dejaré que me detengas», dijo Catherine. Will tomó aliento. «No estoy aquí para detenerte. Estoy aquí para ir contigo», dijo Will. «El cayado del Rey Oscuro. Tú sabes dónde está, qué aspecto tiene. Quiero que bajemos allí juntos».
Había sorprendido a Kettering, lo vio en sus ojos, igual que se veía a sí mismo tal como lo veía Kettering. Un chaval, un joven ordinario, una vida que acaba de comenzar en aquel nuevo mundo, como un brote que desconocía la amplitud de aquel gran bosque. «Lo quieres para ti», dijo Kettering, llegando despacio a la conclusión. «El poder de controlar su ejército». Y entonces se rió. «No podrás tocarlo. Solo una criatura de la oscuridad puede acercarse. Un chico como tú no tiene ninguna posibilidad». «Ya lo veremos», dijo Will. «¿De verdad quieres acompañarme al palacio?» La expresión de Kettering se había vuelto taimada, evaluadora. Will podía ver sus cálculos. Necesitaría al menos un cuerpo para que lo habitara su dama. Podría usar el de Will, estaba pensando. Puede que su juventud le hubiera llamado la atención, pues le daría a su dama una vida tan larga como fuera posible. «Cuando lleguemos a la cripta, la aldea habrá evacuado», dijo Will, que lo había planeado cuidadosamente. «Tú podrás liberar a tu dama y yo me llevaré el cayado del Rey Oscuro. Cuando no quedara nadie en la montaña, podría usar ese cayado para detener el ejército antes de que encontraran a sus anfitriones vivos». «De acuerdo», dijo Kettering con la ligereza de alguien que cree haberse topado con un tonto. «¿Escabulléndoos?», dijo Violet. A Will se le revolvió el estómago cuando ella apareció en mitad del camino. Esa palabra de nuevo. Pensó una parte distante de él mientras el pánico lo golpeaba y se obligaba a callarlo. Se parecía demasiado a la noche en la que se marchó hacia Bow Hill, cuando se encontró a Elizabeth bloqueando la puerta del establo. Violet no estaba sola. Cyprian y Grace estaban con ella. «Vas a ir solo a por el cayado del Rey Oscuro, ¿no es así?» La tensión le bloqueó el cuerpo. El corazón le latía con fuerza. «Y si es así, la última vez luchaste solo», le dijo. «Esta vez lucharemos juntos». Levantó el escudo en su brazo. «Vamos contigo». «No podéis», dijo, una afirmación que incluso a él le sonó llena de pánico. Tenía que librarse de ellos. No podía detener al ejército mientras sus amigos miraban. Se imaginó cómo sería, un remolino negro en sus ojos cuando levantara el cayado, sus amigos dándose cuenta de qué era y alejándose de él, como había hecho Catherine. Estaba muy cerca del borde. Sus planes peligraban. «Violet, no podéis. No sois inmunes a la posesión. Si el ejército despierta, irá a por vosotros». «Puedo arreglármelas con un par de sombras», dijo Violet. «Además, puede que tú tampoco seas inmune a la posesión. Necesitas la protección de un león». Su firme e implacable bondad lo empeoraba todo. «Solo un león puede enfrentarse a lo que se oculta debajo de un dájar, y yo soy tu león». Estaba preparada para enfrentarse a las sombras para ayudarlo. Will tomó aire para hablar, pero ella continuó. «Nada de lo que digas evitará que vaya contigo». Violet sonrió, flanqueada por Cyprian y Grace. Los tres se mantuvieron firmes ante él, en una horrible solidaridad. No tenía tiempo para planear otra cosa, no cuando los hombres de Sinclair se estaban acercando a la montaña. Sintió la imposible dificultad. No podía disuadir a Violet. No tenía tiempo de dar marcha atrás. Sería difícil hacer aquello delante de sus amigos, pero no tenía otra opción. «Seguidme», les dijo. Fue desconcertante llegar al palacio y encontrárselo desguarecido. Los soldados de Sloane no estaban. La entrada estaba completamente desierta. Violet, que nunca antes había visto el palacio, miró ojiplática la enorme escala mientras entraban en la grieta y atravesaban las enormes puertas. Después de algunos pasos, descubrieron por qué no había soldados. Había docenas de cuerpos blancos en el suelo de mármol, justo más allá de la entrada. Todos los guardias de Sloane habían caído ante la muerte blanca y ahora yacían en aquella perturbadora parálisis. Esto confirmó la teoría de Will de que el proceso se estaba acelerando y de que los retornados seguían escapando de su cripta. «Más muertes», dijo Grace. «¿Crees que despertarán?», preguntó Violet inquieta. Era la primera vez que veía la muerte blanca. Era la primera vez que Will la veía sabiendo lo que era. El conocimiento le proporcionaba unos nuevos ojos. La carne de mármol era un inquietante capullo del que emergiría una nueva criatura. «Despertarán», dijo Grace, «pero el proceso dura varios días». «Esperemos que no lleven muertos ese tiempo», dijo Violet. Will se imaginó a los retornados empezando a levantarse en el palacio. «Quemadlos». No lo dijo a nadie, pero todos lo estaban pensando. Will miró a Kettering, cuyo rostro no revelaba nada. Las puertas dobles conducían a la sala del trono, cuyo pálido trono brillaba en la oscuridad. Su esplendor, su siniestra promesa, era atrayente. Will se había sentado allí y había tomado todos los reinos del mundo, uno a uno.
pero el trono no era su destino. La mazmorra seguía abierta, un abismo negro en el mármol. Las cuerdas y escalas que habían lanzado al borde seguían allí. ¿No había entrado nadie en su ausencia? Will miró el agujero oscuro y se preguntó si el cadáver de Howell seguiría todavía allí. Agarró a Kettering por la muñeca, lo detuvo en el borde de la fosa. Era allí donde tenían que ir, a la profundidad de la caverna bajo el trono. Tendría que dejar atrás las hileras de figuras preparadas para despertar hasta llegar al cayado, y tendría que hacerlo rápidamente. «Vosotros tres os quedaréis protegiendo la entrada», pidió a sus amigos. «Yo bajaré con Kettering y recuperaré el cayado del Rey Oscuro». «¿Vais a bajar ahí solo vosotros dos?», preguntó Violet, mirando la boca abierta de la fosa. Parecía escéptica, pero no intentó detenerlo. Will asintió, preparándose. «Tengo que hacerlo. Tengo que ser yo quien lo haga». «Puedes intentarlo», le dijo una voz que hizo que se le erizara el vello del cuerpo. «Pero yo voy a detenerte». Se le subió el corazón a la garganta. Frío se giró para mirarla, porque conocía esa voz, aunque no fuera ella. No era la chica que blandió Ectalion en la cumbre oscura para matarlo. Era un soldado que lo había atravesado con su espada, un soldado cuya presencia implicaba el final de todo. «Tú», le había dicho mientras le clavaba la espada en el vientre solo un día antes, pero su rostro era igual al de ella cuando apareció en la cumbre oscura, como un fantasma de un pasado del que no podía escapar. Estaba allí para detenerlo. Estaba allí para detener a Cersei. «¿Catherine?», dijo Violet. «Esa no es Catherine», replicó Will. Dio un paso hacia la fosa. Los demás reaccionaron con el mismo asombro que Violet, pero la comprensión amaneció lentamente en sus rostros. «Es uno de ellos», dijo Cyprian titubeante. Desenvainó su espada. «¡Un retornado!». «Soy Visander, el campeón de la reina», dijo el soldado que estaba en el cuerpo de Catherine, «y estoy aquí para matar al Rey Oscuro». Will dio otro paso hacia la abertura de la mazmorra. Tenía que detener al ejército, tenía que llegar hasta el cayado y, no obstante, no estaba allí. Estaba de nuevo en Bow Hill y Catherine había desenvainado la espada y su madre le había rodeado el cuello con las manos. Violet frunció el ceño. «¿Al Rey Oscuro? ¿De qué estás hablando?». «¿Ha mentido?». «Eso es lo que haces siempre». Visander desenvainó la espada, justo como Catherine lo había hecho. «Está aquí para liderar su ejército». Los ojos de Visander eran fríos y decididos, una expresión que nunca había visto en los ojos de Catherine. «Y yo estoy aquí para matarlo». «Violet, ocúpate», se oyó decir Will mientras abría la mano para soltar a Kettering. «No sé quién eres, pero si estás aquí para detener al Rey Oscuro, estamos en el mismo bando». Violet dio un paso adelante, colocándose el escudo en el brazo derecho. «León», Visander reaccionó con furia al escudo de Rasalón. «Yo mato a los tuyos allá donde los encuentro». Violet desenvainó su espada. Si el escudo había enfurecido a Visander, ver su espada pareció golpearlo. Se tambaleó antes de concentrar en ella toda su atención. «Tú, ¿te atreves a blandir Ectalion? Vil criatura de la oscuridad, te la arrancaré de las manos y te atravesaré con ella el corazón». Se enfrentaron mientras Kettering corría hacia la fosa. Violet tenía la fuerza del león y había sido entrenada por Justice. Sus habilidades habían nacido del trabajo duro y la dedicación, además de la fuerza dominadora que había mantenido a raya, oleada tras oleada, a los hombres de Sinclair. Era una combinación imposible de dones que le había permitido acabar con un rey sombrío. Visander habitaba un cuerpo que no era el suyo, desentrenado y débil, y que antes de Bow Hill ni siquiera había blandido una espada. Parecía que debía estar bailando una cuadrilla con una delicada mano sobre la de su compañero de baile, no luchando a muerte, con un mandoble. No importaba. Unos segundos después Violet tenía una herida en el brazo donde él le había clavado un cuchillo y después en la pierna, y parecía desconcertada cada vez que recibía un golpe. Cyprian saltó sobre él con un grito, solo para ser desarmado y apartado. Visander mantuvo su atención en Violet. «¿Creías que no había luchado nunca contra un león?», dijo Visander, con un golpe tan fuerte que tiró a Violet de espaldas y el escudo de Rasalón repiqueteó en el suelo. «Ni siquiera eres una verdadera león». Levantó su espada. Era demasiado rápido para que Violet esquivara la espada que descendía sobre su cuello expuesto. Un pequeño remolino abandonó las sombras y se lanzó delante de la espada. «¡Para! ¡No le hagas daño! ¡No hieras a Violet! ¡Para!». Elizabeth se interpuso en el camino de Visander con el cabello despeinado y el vestido sucio y rasgado, jadeando por el esfuerzo y la urgencia. Su espada se había detenido. Estaba mirando a la niña que tenía delante. Elizabeth se había plantado con los pies separados y lo observaba fijamente. Pero fue Will quien se quedó paralizado por el asombro. Claro que estaba allí.
Claro que Visander le había dicho que no fuera, pero ella no le hizo caso y lo siguió por la montaña en su poní. Se produjo un retumbo que venía de la fosa. —¡Elizabeth! —exclamó Violet. Recuperó su escudo y volvió a ponerse en pie. —Mi reina —dijo Visander—, apártate. —No, Violet es mi amiga. Tu amiga es una león. Sirve a la oscuridad. Si soy tu reina, tienes que hacer lo que yo diga —dijo Elizabeth—, y te digo que la dejes en paz. Con un breve y contenido gruñido, Visander bajó la espada. La niña de 10 años se impuso al campeón. Violet, dispuesta a aprovechar cualquier ventaja, por extraña que fuera, acercó de inmediato el afilado borde de Ectalion a la garganta de Visander. —Se acabó, retornado —dijo Violet, pero Elizabeth tiró de su brazo con todas sus fuerzas. —No, déjalo. —Ha intentado matar a Will —dijo Violet. —Will es el Rey Oscuro —replicó Elizabeth. Todo se detuvo. Una horrible sensación de torsión embargó a Will cuando sus amigos se giraron para mirarlo. Para mirarlo y verlo. Tenía que hablar. Tenía que abrir la boca y negarlo. Y no podía. Sentía como si se estuviera cayendo. O quizá había estado cayendo desde Bow Hill y aquel fue el momento en el que todo lo golpeó. —Will —dijo Violet. La fosa explotó cuando una violenta presión estalló en sus profundidades, lanzándolos a todos por los aires. Enormes trozos de mármol cayeron como meteoritos, golpeando la cámara mientras el suelo se abría. A medio camino, entre una grieta y una erupción, hizo que la sala se viniera abajo entre el polvo y los escombros. Al principio Will no podía ver nada. Tosió polvo, con el brazo sobre la boca. Miró el borroso derredor de los ojos muy abiertos, intentando descubrir en qué dirección vendría el ataque. ¿De Visander? ¿De Elizabeth? ¿De Cyprian? ¿De Violet? Por favor, que no fuera de Violet. Cuando el brutal temblor del terremoto cesó, el polvo comenzó a aclararse. La sala del trono estaba en ruinas. Trozos de techo se habían desplomado entre columnas rotas. La abertura de la cripta se había ampliado. Parte de una nueva grieta atravesaba el suelo. Bloques de baldosa se habían elevado e inclinado, como icebergs colisionando unos contra otros. El sonido del ocasional movimiento era un ominoso gruñido. Vio a los demás. Visander se había lanzado sobre Elizabeth para protegerla. Violet estaba empujando una columna caída con una fuerza que no parecía real. Cyprian y Grace emergieron del lugar donde habían quedado atrapados. —¿Dónde está Kettering? —preguntó Grace. —La mazmorra —dijo Cyprian, mirando más allá de Will, que se giró para mirar la mazmorra. Como una pesadilla, el primer retornado salió de la grieta. No tenía una forma estable, sino que parecía titilar. Su rostro aparecía y desaparecía en una amorfa oscuridad. El ejército, que había parecido una implacable cámara de estatuas horripilantes, estaba despertando, no físicamente, sino como espíritus, como sombras, listas para poseer el primer cuerpo que tocaran. Violet se lanzó de inmediato delante de los demás, blandiendo su escudo. —¡Poneos a mi espalda! —gritó. Un segundo retornado estaba emergiendo de la grieta. Este posó sus ojos ciegos en los demás y chilló, un sonido que helaba la sangre. Sombras, pensó Will, que podían poseer a la gente. Nadie vivo podía luchar contra ellas excepto Violet, que ya había matado antes a una. También mató a esta, decapitándola con su escudo, y después se lanzó sobre la segunda, la hizo retroceder de un empujón. Will no se protegió tras ella. —¡Will! —le dijo ella con urgencia. Él caminó hacia la fosa, de donde estaba saliendo otro retornado, una sombra monstruosa. Vio el miedo en los ojos de Violet cuando descubrió a dónde iba. Ahora no quedaba ninguna otra opción. —Lo siento, es el único modo de detener esto —le dijo. Agarró la cuerda y bajó hacia la cripta donde las sombras se arremolinaban. —¡Will! La oyó gritar a su espalda y después estuvo demasiado abajo para oír nada.